Bien, teníamos una conversación sobre algunos asuntos colaterales del draft de novatos del Lidón de esta semana. Tenemos una conversación con Ángel Valles, gerente de las Águilas, y Jesús Mejía de los Gigantes. Ángel tuvo un problemita ahí familiar y no va a poder participar. Así que tenemos a Jesús Mejía. Vamos a recordar que él es el gerente campeón. ¿Verdad que sí, Alex? Sí, señor. Así que bienvenido, Jesús, nuevamente, y gracias por participar en la hora del deporte, siempre dispuesto. No, gracias a ustedes, el placer es mío de que me inviten por aquí, así que aquí estamos para hablar del draft. Ok, hay una manifestación pública de todos los gerentes y equipos que participan en el draft de que escogimos lo correcto, lo que necesitábamos, etcétera, etcétera. Ya ese tema fue debatido en los medios durante toda la semana. Ahora yo quiero preguntarte un par de cositas colaterales. ¿Cómo el equipo, una gerencia en estos tiempos, una gerencia de un equipo de la pelota dominicana con sus equipos de analítica, de operaciones de béisbol, dura un buen tiempo dándole seguimiento a la gente que van al draft, a la gente de Liga Menor? ¿Cómo ustedes se preparan para tomar decisiones, tomando en consideración, por ejemplo, asuntos como si juega aquí o no juega, si le van a dar permiso o no, si el muchacho tiene interés o no? ¿Cómo ustedes se preparan para ese tipo de contingencia? El draft realmente es un trabajo de año entero que es paralelo a la estructuración del equipo. Por la realidad que vivimos en el béisbol de hoy, como tú bien dices, para uno prepararse con toda la información analítica, de cauteo, la información de a qué organización pertenece X jugador, si ese jugador, aparte del talento que tiene, te conviene para tu organización. Eso es un trabajo de año entero en el que hay que profundizar muchísimo y dedicarle horas y horas en las reuniones. Básicamente te puedo decir, le puedo poner un ejemplo de que para debatir entre una primera ronda, entre dos o tres jugadores que sean prioridad para ti, una discusión de jugadores te toma 2 horas la información que acumular y también la información que va cambiando porque es dinámica. Tú quizás tienes un jugador X que esté en una organización que es favorable para el invierno, pero ese jugador en los cambios de agosto, después que tú lo tienes como quizás tu prioridad número uno, lo cambia a una organización que tú sabes que no da tanto permiso, que no te conviene, vas a tener esa disponibilidad a mediano plazo y eso te cambia los planes. Como ustedes bien dicen, la disponibilidad es un tema. Uno trata de sortear todas esas informaciones para ver cómo se ajusta a la Liga Dominicana y al contexto de tu equipo, porque cada equipo es diferente. No es lo mismo quizás draftear para un equipo de la capital que draftear para un equipo de San Francisco de Macorís, del Cibao. Hay que tomar otras cosas en cuenta, si el jugador va a tener interés de ir a San Francisco cuando ya el jugador tenga cierto nivel. Y estas son cosas que o sea, pone toda esa información en la mesa, como yo siempre con información 360, algo circular, tú tienes el escauteo, tienes la analítica, tienes lo que puede en el terreno, tanto ofensiva como defensivamente, lo que puede representar para tu organización, si es un buen jugador también para el clubhouse, si es un jugador que tú quieres integrar para que tenga líderes en el futuro. Quizás hay jugadores con mucho talento que uno de plano te puede decir que lo descarta, no porque no sean buenos jugadores para la Liga de Invierno, sino porque no son buenos jugadores para los Gigantes del Cibao. Y también entra el tema de las necesidades del equipo fuera de todo eso. Quizás uno necesita llevarle más talento a la reserva en un lado que en otro. Si tú tienes muchos shortstop, 5 o 6 shortstop jóvenes proyectándose y no tienes un solo centerfield, los centerfield ya son veteranos, tú te vas a ir por esa vía y por eso generalmente viene el discurso que tenemos los gerentes de que encontramos lo que venimos a buscar, porque realmente las necesidades de cada equipo en el momento son diferentes. Me gustaría que me hables, tú mencionaste un cambio de planes entre los meses de agosto y septiembre por situaciones que ya explicaste. Sin embargo, en el propio evento, en el draft, se presentan situaciones que yo diría que obligan a los equipos no necesariamente a usar el término improvisar, sino a cambiar el plan. Háblame de esas situaciones de último minuto que se presentan en todos los sorteos. Tú tienes en la mira 1 o 2 jugadores, en el caso de los Gigantes que les tocó elegir de último y eso probablemente provoca un cambio de planes instantáneos. ¿Cómo se prepara un equipo de operaciones para ese tipo de momentos donde tú tienes un año estudiando a 1, 2 o 3 jugadores
y los 3 que están delante de ti se lo llevan y eso te obliga a en ese momento cambiar el plan. Esa es muy buena pregunta. Ahí entra la parte de tu lista de prioridad y la estrategia. Ya cuando tú tienes tu lista de prioridad basado en todas las cosas que te dije hace un rato, entonces tú entras con la estrategia que también altera tu lista de prioridad, porque estratégicamente quizás te conviene colocar ciertos jugadores en un espacio de la lista, aunque por talento quizás vayan más abajo o más arriba. Pero ahí tú vas viendo, entonces te preparas con la estrategia para leer el draft. Como tú dices, uno se sale del plan, pero para eso uno se prepara también, para saber qué hacer en la mesa cuando pasen algunas cosas. Uno tiene esas conversaciones antes. Por ejemplo, tú vas leyendo el draft. Nosotros teníamos en mente seleccionar 3 jugadores de posición en las primeras 3 rondas. Y al ver que seleccionaron lanzadores de cartel en la segunda y la tercera, seleccionamos nuestro primero o segundo lanzador en la 4ª ronda, cuando teníamos el plan original de seleccionar jugadores de pitchers en la 6ª ronda, ya que no teníamos 5ª ronda porque hicimos una transacción temprana en la temporada. Y ahí queríamos compensar con 4 jugadores de posición adelante. Pero ahí cambiamos para no quedarnos sin ese talento premium de jugadores en la 4ª ronda. Y conectamos otros jugadores en la 6ª. Y te puedo poner otro ejemplo. En la 9ª, en la ronda número 9, nosotros seleccionamos un receptor. Nuestra estrategia era ir a buscar receptor en la ronda 11, que teníamos 2 selecciones, para no dejar pasar brazos a nosotros ahí en esas rondas. Pero también calculamos estratégicamente antes del draft que si alguien seleccionaba un catcher antes de esa ronda 11, como el talento de esta posición siempre es escaso, los demás equipos iban a empezar a seleccionar catchers. Entonces dijimos, bueno, vamos a tener el plan A de la ronda 11, si alguien selecciona un catcher en esa misma ronda, vamos a seleccionar el catcher que entendamos que es el mejor para nosotros. Y así lo hicimos, pero es parte de una estrategia y el mismo draft te va diciendo cómo actuar. Si la tendencia en X ronda de jugadores y tú no te vas rodando jugadores de posición premium como para entonces tú coges en esa ronda 1 o 2 lanzadores y vuelves y entras con los jugadores de posición. Jesús, esta es una pregunta un poquito extraña, yo la voy a catalogar así. Los 6 equipos van con un plan de trabajo al draft y lo estudian como tú acabas de decir. Sin embargo, a ustedes les tocó elegir de último en cada ronda. Sí, es así. ¿Se lleva a cabo siempre el plan o no es más fácil, aunque quedas para elegir primero, quedas en último lugar en la temporada anterior? ¿No es más fácil elegir primero siempre en la primera ronda para tener oportunidad de seleccionar el mejor talento posible? Yo no diría que es más fácil ni más difícil seleccionar primero o último. Sí es más complejo seleccionar último, pero por las prioridades del equipo y las necesidades, a veces el que te llega del número 6 es tu número 1. Por ejemplo, en el caso de nosotros, el número 1 era Davidson de los Santos, por la característica ofensiva que tiene, la posición que juega y el contexto ofensivo del estadio Julián Javier. Nosotros queremos ya ir buscando un relevo de poder para los hombres que tenemos ahí, que son veteranos, y unirlo ya a un núcleo joven que viene subiendo. Y él iba a ser el número 1 si nosotros seleccionábamos primero, porque no iba a dar chance, por ejemplo, de seleccionar como quiera un jugador premium de centerfield o shortstop en la segunda ronda. Pero como tú dices, la preparación para coger 6 es diferente. Nosotros lo que hacemos es que en ese caso, para cada ronda teníamos 6 nombres y íbamos reestudiando el draft cada ronda y seleccionábamos 6 nombres en el orden que nosotros los teníamos para que el draft no nos tomara sorpresa. Y ya si se iban 5 nombres, no íbamos con el 6. Pero te puedo decir que en el caso de nosotros, de esos 6 nombres por ronda, nunca bajamos del número 3. Ok. Preguntas cortas y respuestas cortas, por favor. Calientes. ¿Cómo fue la experiencia del año pasado de ustedes? 2021-2022, con los 16 escogidos el año pasado. ¿Cuántos jugaron en el torneo pasado? Nos fue muy bien y tuvimos alrededor de 5 o 6 jugadores en el roster. El más destacado, Noel Marte, y el lanzador Emmanuel Mejía, que nos ayudó bastante. También estuvo en roster, aunque no ha sido Oliver Peguero. Estuvo Dariel López, que son jugadores que van a estar con nosotros también esta temporada. Un tercio entonces jugaron el torneo pasado, un tercio de los escogidos del anterior draft. Otra preguntita corta. 300 y pico estaban en la lista del draft de este año. Escogieron los 6 equipos, 96 jugadores. ¿Qué pasa con los 200 y pico, esos que sobraron? Hay 2 versiones de esos jugadores. Hay algunos que entran ahora a la agencia libre. Si este ya fue su segundo draft oficial y ya se han ido firmando esos muchachos. Nosotros también estamos en proceso de firmar algunos lanzadores por ahí. Y los que pasaron su primer draft ahora
tienen que reingresar al sorteo del año que viene, siempre y cuando califiquen en un nivel de liga menores o en una liga independiente que califique para atrás. Ahora mismo se proyecta que van a estar 151 de esos que no seleccionados en el draft este año. O sea, como ahí volvemos a la pregunta del inicio, el draft es un trabajo de año entero. Ya con esos 151 jugadores uno puede empezar a trabajar para el draft. Muy bien. Esos jugadores seleccionados van a salario mínimo en Lidón. ¿Cuánto es el salario mínimo de Lidón? Realmente hay un mínimo establecido que tú le pagas si no están en roster a esos jugadores reserva, pero eso está a opción del equipo. Tú no estás obligado a pagarle ese mínimo. Realmente nosotros a estar en roster le pagamos más, pero yo creo que el mínimo, si no me equivoco, tendría que leer otra vez el reglamento. No lo tengo fresco en la cabeza, pero tiene que ser entre 30 a 40 mil pesos mensuales. Mensuales, no por temporada. Ok, ¿cuándo llega el manager de los Gigantes, Luis Urbeta? Luis Urbeta está bien. ¿Cuándo llega? Temprano, desde que termine. ¿Cómo? Repítame, don Elvio. ¿Cuándo llega? La temporada finaliza el día 5 de octubre. ¿Cuándo él llega? Mira, él se toma 1 o 2 días nomás y va a estar aquí el día 7 y el día 8. Y hablando de draft, fue una persona también que nos asesoró vía draft. De Los Santos, el primer pick de nosotros es la organización de él, o sea que eso es un permiso que a mediano plazo va a estar garantizado. Ok, última pregunta cortita. Juan Francisco, ¿siguen los planes del equipo? Sí, Juan Francisco es parte de un núcleo que nosotros entendemos que nos va a dar otro año competitivo. Él sigue en los planes, al igual que otros veteranos que tenemos. Muy bien. Una pregunta más de Alex Luna. Alex. No, yo agradecido, ¿verdad?, por la gentileza de acatar el llamado, como siempre. Yo creo que ha sido bastante explicativo con las preguntas que le hemos realizado. Ok. Ahora tienen que, me imagino que José Sirí, que va a postemporada con Tampa y es regular ya, ahora pues van a tener que esperar el round robin para tener a José Sirí, la chispa. Yo quería que José Sirí entre en el mes de diciembre y cuidados antes, como dicen, porque es que José Sirí es un hombre muy identificado con el equipo y que le gusta mucho el béisbol. Hizo una fecha y ya cuando descansa 2 semanas y ve el equipo jugando en el terreno, se integra. Se desespera. Muy bien, Jesús, muchísimas gracias. Hace muchísimo tiempo que un equipo de la Liga Dominicana no iba a 2 finales consecutivas, ustedes lo han logrado. ¿Cierto? Sí, es así, pero ahora tenemos una meta más grande, porque hace 10 años que en Dominicana no repite un equipo campeón y nosotros nos hemos trazado como meta romper esa racha. Así es, desde el 2012, 2013, cuando ganó el Escogido, un equipo no ha ganado 2 coronas seguidas. Gracias, Jesús, y sigue tirando para adelante. Gracias a ustedes. Bien. Jesús Mejía, pausamos y venimos para la despedida.